Bien, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. La gloria y la honra es para Dios, que nos permite de nuevo estar en su casa una vez más y iniciando de nuevo un estudio bíblico más Amén. en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahí vamos a iniciar. Búsquenme ahí en la primera carta de los Corintios. Ahí vamos a iniciar este día. Cuando usted lo tenga, se me pone de pie y me regala un fuerte amén. Vamos a leer del 1 al 3 y lo demás lo desarrollamos en el transcurso del sermón. Bien, lo tenemos todo, ¿verdad? Amén. Bien, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Incline su rostro. Pidamos a Dios que sea Él el que bendiga esta palabra. Buen Dios y Padre que estás en los cielos. Le damos gracias, Señor, por el privilegio que nos da esta noche de poder exaltar y glorificar su santo y bendito nombre. Le pedimos, Señor, perdón por nuestras faltas, nuestros pecados, Señor, en el nombre de Jesús, que sea usted hablando a la vida de este pueblo, Señor. Edifique su palabra, Señor, y le pido ahora que sea su Santo Espíritu el que tome el control de mi vida, de mi mente, de mi corazón, de mis labios y mi boca, para que a esta hora no hable yo nada que no sea de su agrado. Que lo que aquí se diga, Señor, sea para honra y gloria suya y la edificación de la vida de su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse. Bien, terminamos en los estudios anteriores la carta del apóstol Pablo a los romanos y hoy iniciamos ahí con la primera carta a los Corintios. Corintios era una ciudad de Grecia, donde también se predicó el evangelio del apóstol Pablo. Anduvo allí en sus viajes misioneros. Allí en Grecia, recordémonos que Grecia es un imperio, o era un imperio. Y allí salió Alejandro el Grande, el gran conquistador, el cual también murió, ¿verdad? Porque dice de que al ya no haber más guerras, se seccionó y se quitó la vida. Así que, así está que Corintio era una gran ciudad comercial en aquel tiempo. En Grecia era un puerto marítimo donde muchos viajaban por barco ahí y hacían grandes negocios. Y por lo tanto era una ciudad próspera. Pero así como era próspera, también había maldad. Había degeneración en el pecado. Y por eso es que el apóstol Pablo viene y escribe esta carta a los Corintios para exhortarles a que puedan cambiar, como ahora en estos tiempos se tiene que hacer. A exhortarles de que tiene que haber un cambio, que ahora son diferentes. Es cierto que había mucha maldad, mucha corrupción, mucha depravación, pero ya Dios que había llegado a la vida de un grupo de cristianos, donde Pablo ya había iniciado una iglesia. Pablo tenía predicando ahí a Timoteo. Timoteo estaba predicando en Efeso, luego en Corintios, y predicó en muchos lugares. Pero el pueblo no había entendido porque muchos eran tiernos en la fe. Pero usted y yo ya no somos tiernos en la fe. Ya no somos cristianos de leche. Nosotros ya debemos de comer alimentos sólidos. Sí, amén. Por eso es que el apóstol Pablo viene instruyendo, enseñando de cómo el pueblo debe de comportarse después que ya Cristo vive en su corazón. La vida es diferente. Ya no va a ser como el mundo hace, pero igual, ahí seguían igual. Ese era el problema de Corintios. Y por eso es que el apóstol Pablo escribe ahí y les hace saber de que estaban mal, que su comportamiento es diferente ya. Ya no tenían que ser los mismos. Igual que usted y yo a estas alturas ya tenemos que haber cambiado. Ya conocemos el evangelio, conocemos la gracia, conocemos cómo debe de comportarse. Entonces Pablo, al ver eso, comenzó a escribirles estas cartas y diciéndoles: ya no son los mismos.
el hecho que haya depravación, y siempre había, porque los cristianos, igual que aquí y en muchas partes, no son muchos, eran pocos. Entonces la iglesia empezaba a crecer, pero dominaba el pecado, a tal grado de que cuenta ahí más adelante en el estudio de que un hijo estaba viviendo con la mujer de su madre. Había gran pecado. Y entonces por eso que el apóstol Pablo viene exhortando a esta ciudad de Corintios, a la iglesia, para que puedan ser diferentes, que se aparten del pecado. Eso no agrada a Dios, y usted y yo lo sabemos. El pecado en nuestra vida destruye nuestra comunión con Dios, pero para eso debe de haber una buena comunión con Dios, para que el pecado no haya espacio en nuestra vida. Porque cuando el pecado haya espacio, él logra meterse. Recordémonos que el autor del pecado es el enemigo, es Satanás. Y al ver una ventana abierta, él entra. Y si usted y yo tenemos ventanas en nuestra vida que aún no han sido cerradas o selladas por el Espíritu Santo, el enemigo va a tener espacio. Y ese espacio es el que usted y yo no tenemos que darle. ¿Por qué? Porque todo nuestro espacio, todo nuestro ser tiene que estar lleno por la cobertura del Espíritu Santo. O sea, ese es el cambio que usted y yo debemos de tener en nuestra vida. Lo que el Espíritu Santo tiene que enseñarnos a cómo vivir en esta tierra. Eso, usted y yo, tenemos esa gracia que Dios puso en nuestra vida. ¿Para qué? Para no caminar como el mundo camina, sino para hacer la diferencia con el mundo. Así que por eso que el apóstol Pablo está exhortando a estas ciudades, y por eso les escribe a muchas ciudades. En este caso a los romanos, hemos visto, después a Corintios, después a Colosenses, Tesalonicenses, a Gálatas, a Éfeso, a muchos. Y en ciertas ocasiones escribió a personas, a siervos que administran las iglesias, como Timoteo, Tito, cartas pastorales. Esas son las cartas pastorales porque fueron escritas a pastores. Pero ahora esta carta es en general, son epístolas generales para toda la iglesia. Y no solo para la iglesia de Corintios. Por eso es que vamos a iniciar ahí, donde dice que no es solo para Corintios, sino para usted y para mí también. Iniciemos ahí, versículo 1 del capítulo 1 de Primera de Corintios. Dice el título ahí que es una salutación, es un saludo que el apóstol Pablo hace, debido a que comienza la carta. Y recordémonos que las cartas primero usted pone el saludo, que es deseando que se encuentren bien las personas a las cuales escribe esa carta. Así comienza la carta y dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Entonces, ¿a qué fue llamado Pablo? A ser apóstol. ¿De quién? No del hombre, sino de Cristo. Hablar de Jesucristo, a engrandecer su nombre. Eso mismo tiene que hacer usted. Y por eso dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Entonces la voluntad no es del hombre, no es de usted, es de Dios. La que le hizo el llamado al apóstol Pablo, y la que le hizo el llamado a usted. Entonces por eso que dice ahí, Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Así es que no fue el apóstol Pablo que vino y dijo: no, yo quiero ser predicador de gentiles, a predicar en todas las naciones. No, desde no quería eso. Él venía a destruir vidas que ya tenían a Cristo en su corazón. Como cristianos, él odiaba a los cristianos, y por eso los encarcelaba, los torturaba. Pero un día Dios le cambió, y un día ya no iba a ser igual. Un día usted y yo fuimos cambiados por el poder de Dios, y ya no vamos a hacer lo mismo. Seguiremos tratando de hacer esa diferencia con el mundo. Así que por eso que dice aquí que la voluntad no fue de Pablo, sino de Dios, que lo escogió, y lo escogió porque sabía que había en él un corazón dispuesto, un corazón preparado. Pablo era preparado, era un gran abogado de la ley, conocía las leyes al igual que todos los fariseos, porque él mismo dice que era un fariseo. Entonces, conociendo todo eso, Dios lo conocía también.
y dijo, este es un instrumento escogido, dice a ellos. Así es que lo escogió. ¿Y para qué era escogido? Digo, para llevar el evangelio a los gentiles. Este hombre, así como anda capturando a los cristianos, ahora le va a servir para atraer mucha gente para mi reino, digo, Cristo. Y lo escogió y se le apareció. Así es que por eso que a usted y a mí tampoco fuimos nosotros los que venimos corriendo a Cristo. Venimos por la voluntad de Dios. Porque Él tuvo misericordia. Porque la palabra ahí en Romanos vimos de que no es para el que corre, sino para el que Dios tiene misericordia. Y esa misericordia la tuvo con usted y conmigo. Y por eso ahora estamos aquí. Por pura gracia, por pura bendición. Porque así le plació a Dios. Y así le plació escoger a este hombre, conocedor de la palabra, de la ley. Y así este hombre podía entrenar a cualquier otro en su palabra. Y podía llevar la salvación a muchos perdidos. Igual que usted y yo. Podemos y tenemos que llevar el evangelio a los perdidos. Al que no conoce. Ese es el trabajo que tenemos que hacer en esta tierra. Llevar el evangelio, las buenas nuevas que hay que anunciar de que Cristo vino y murió y resucitó y ahora nos hizo salvos por su gracia. Porque las buenas nuevas esas son: de que Cristo fue crucificado, murió y resucitó, pero Dios le levantó. Y también que usted y yo un día nos va a levantar. Es la esperanza. Esa esperanza es la que no tenemos que perder. Así es que por eso que el apóstol Pablo dice aquí, saludando, que él es apóstol, llamado a ser apóstol, pero no por voluntad de hombre, sino por voluntad divina. Es la voluntad que Dios quiso que así fuera. Es Dios el que permite que cuando usted está en el evangelio y usted va creciendo espiritualmente, es porque Él quiere que así sea. Que crezcamos espiritualmente. Incluso muchas epístolas lo dicen. Espero que tú seas prosperado, y no solo en lo material, sino en lo espiritual. Así es que el apóstol Pablo viene y está consciente. Usted y yo debemos de estar conscientes que no hemos sido llamados en esta tierra por hombre, sino por el poder de Dios. Dios lo llamó. Dios tiene un plan. Y ese plan Dios lo va a cumplir en usted. Y de esta tierra no nos vamos si no cumplimos el plan que ya Dios tiene trazado para su vida y para la mía. Así es que eso es lo que está ahí diciendo el apóstol Pablo, versículo 2 dice: a la iglesia de Dios. Ahí está hablando ya a la iglesia, ¿verdad? A la iglesia de Dios que está, dice ¿qué? Que está en Corinto. Está hablando primeramente donde fue escrita la carta a Corinto. La ciudad que dijimos que era una ciudad idólatra, pagana, porque de hecho los griegos fueron grandes idólatras. Tenían un montón de dioses. La mitología griega era la adoración a muchos dioses en esa ciudad. A tal grado de que ellos tenían sus dioses y sus dioses paganos. Y como era una ciudad, dijimos, muy visitada porque era un puerto marítimo, llegaban muchos viajeros. Entonces esa ciudad era próspera, dijimos, y así como era próspera, también había idolatría, también había corrupción, y que por eso es que habían sacerdotisas. Y esas sacerdotitas no eran más que prostitución. Entonces muchos querían ir a esa ciudad. ¿Por qué? Porque decían, no, vamos a corintiar. Así le llamaban. Porque vamos a pasear, ahí hay de todo, ahí se hace de todo. Así era la corrupción que había en ese tiempo. Así es que Dios siempre quiere que usted y yo nos apartemos de lo malo. Pero dijimos que como esos hombres iban a esas ciudades, glorificaban el nombre de Dios, unos, los que ya se habían convertido, pero otros llegaban a pasear. Oye, eso. El helicóptero venía allá.
Bien, hay gloria para Dios. Entonces dijimos que habían hombres que llegaban de paseo y porque allí había que hacer de todo en corrupción. No hay adoración. Dios es lo que quería en esa ciudad y por eso había escogido al apóstol Pablo y Pablo fundó una iglesia. Pero la corrupción era más que los cristianos. La gente era más corrupta. ¿Por qué? Porque como veían diosas que adoraban, como Artemisa, Afrodita, diosas del amor, de la fertilidad. De allí vienen la mayoría de dioses paganos que se adoran aún en este tiempo. Así es que, entonces, de allí, de esa corrupción, Dios quiso apartar un remanente. Por eso es que dijimos que ya había enviado al apóstol Pablo y en su viaje misionero, ya Dios le había puesto a fundar una ciudad, una iglesia, donde se predicara el evangelio. Por eso que, sigamos ahí, dice, a la iglesia de Dios que está en Corintios, a los santificados en Cristo Jesús. ¿A quiénes? A los santificados en Cristo Jesús. ¿Quién los santifica? ¿Usted y a mí? Cristo. Cristo Jesús, nadie más lo va a santificar. ¿Por qué? Porque el sacrificio lo hizo Cristo. Allí nos hizo santos, allí nos dio salvación. Y por eso es que dice ahí, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser ¿qué? Santos. A ser santos, ¿verdad? Sí, amén. Allí está donde Él nos hace santos, por medio de su sacrificio. Pero para eso, usted y yo tenemos que estar en Cristo, no fuera de Cristo. Por eso es que dice ahí, a la iglesia. En griego quiere decir eclesia, que quiere decir llamados a salir de. ¿De dónde vamos a salir? De donde Cristo nos llamó a ser apartados para Él, que es lo que significa santo. Entonces, usted y yo tenemos que tratar de trabajar a esa santidad sin la cual nadie verá al Señor. Por eso que dice que hemos sido llamados a ser santos. Eso es lo que dice. A los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar, ahí está, ¿verdad? No solo para mí, no solo para los de Corintios, sino para todos los que han sido llamados a ser santos. En todo lugar, dice ahí. Santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, en todos los que en cualquier lugar, ahí está. No es solo aquí, es en todo el mundo. A todos los que han creído en todos los países del mundo, allí Dios está con ellos y han sido llamados a ser santos. Usted y yo hemos sido llamados, pero tenemos que trabajar en esa santidad. Tenemos que ir apartándonos de toda maldad, de toda acechanza que el enemigo ponga en nuestras vidas a pecar. Eso es lo que tenemos que apartarnos. Eso es lo que lo santifica, apartarnos del pecado, de lo malo que el enemigo pone en nuestras mentes a hacer. Cuando no estamos en paz con el prójimo, cuando lo odiamos, cuando tenemos envidia. De eso hay que irnos apartando, porque dice, llamados a ser santos en todos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que es santo, el que es apartado para Dios, tiene que invocar el nombre de Cristo. Usted y yo eso estamos haciendo. En este momento somos santos, porque estamos delante del trono de nuestro Dios. Pero ahorita, al salir a hablar, ¿qué hacemos? Pero ahorita estamos dándole la gloria a Dios. Así es que dice ahí, en cualquier lugar donde invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Invoque el nombre de Cristo en todo lugar, porque ahí dice que en todo lugar. Hay los que invocan a Cristo en cualquier lugar, dice, ¿verdad? Dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es solo en la iglesia que nosotros vamos a invocar a Dios, en nuestras casas. Tenemos que clamarle por nuestra familia, por lo que Él nos ha dado, pero sobre todo para que nos permanezca a estar con Él hasta que Él venga.
Eso está hablando el apóstol Pablo. A ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Señor de qué? De ellos, dice ahí, y nuestro. Entonces, de todos los que invocan es Jesús, el Señor de ellos, y también nuestro Señor, dice ahí, ¿verdad? Eso es lo que dice el versículo 2. Invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Así es que Él es el Señor de nuestra vida y a nuestro Señor tenemos que adorarle, tenemos que respetarle, tenemos que temerle, pero no con miedo, sino con respeto. ¿Por qué? Por el amor que tiene, por la salvación, la gracia, la misericordia que tuvo de poder hacer el sacrificio para salvarnos, de entregar su vida. Cuando nadie más dio su vida por otro. Ni aún en estos tiempos es difícil. En ocasiones he leído yo que algunos tienen hijas o hijos y padecen del corazón y necesitan un trasplante. Es raro que diga el papá o la mamá que voy a dar el corazón para que viva. He leído unas historias que sí lo han dado, ¿verdad? Pero que ahí también tiene que terminar su vida. ¿Por qué? Porque quieren que otro viva. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo vino, dio su vida, se sacrificó para que usted y yo viviéramos. No que estuviéramos muertos. ¿Cuántos están vivos? Gloria a Dios. Amén. Gloria es para Dios, ¿verdad? Que el que nos tiene con vida es Cristo Jesús. No es ningún hombre, es el poder de Dios. La misericordia que Él tiene para que hasta este momento usted y yo estemos con vida para adorarle. Y en todo lugar dice que hay que adorarlo. Y si Él es nuestro Señor, glorifiquemos a Dios. Versículo 3. Dice: gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Ahí está el saludo, ¿verdad? Hasta ahí llega el saludo que el apóstol Pablo hizo a la iglesia primeramente. A todos los que están, dice, en Cristo Jesús. Y invocan su nombre en todo lugar. A todos estos los estoy saludando. Es el saludo que Pablo dice. Sigamos ahí con el otro tema. Dice: acción de gracias por los dones espirituales. Ahora vamos con otro tema que dice ahí el apóstol Pablo, que comienza otro tema de los cuales tiene que tratar con esta iglesia, con la iglesia de Corinto, y que ahora Dios está tratando con usted y conmigo. Versículo 4 dice: gracias doy a mi Dios, dice, siempre. ¿Cuándo tiene que dar gracias? Siempre, todo el tiempo, donde quiera que esté, en todo lugar vivo. Dele gracias a Dios por la vida, por su familia, por su casa, por todo lo que Dios le ha dado. Y no dijimos de que no solo las cosas materiales, sino también las espirituales, lo que le ayuda a crecer en fe es su palabra. El poder del Espíritu Santo nos da fuerza, nos da fe para poder luchar cuando hay pruebas, cuando hay enfermedades. Él nos fortalece. Entonces dice: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. ¿Por quiénes? Tenemos que dar gracias por todos vosotros. No solo por mí, no solo por mi familia, por todos vosotros. Eso es lo que dice. Por la gracia de Dios, dice, que os fue dada en Cristo Jesús. Ahí está donde Él nos aclara de que la gracia fue dada por Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo en el versículo 4. Dice: por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Entonces tenemos que estar en Cristo. Tenemos que estar unidos a Él. Ser uno en Cristo. Versículo 5. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. Todas las cosas, dice, que las ha dado Cristo. Él si quiere lo hace más pobre, si no lo hace rico. Pero aquí dice que fuiste enriquecido en Él. ¿Por qué? Porque usted y yo somos ricos en Cristo Jesús, porque primeramente estamos vivos y nos salvó de la muerte. Tenemos esperanza de vida eterna también en Él. Lo que muchos no tienen. Y si usted conoce a alguien que no tiene esa esperanza, hay que hablarle. Hay que llevarle ese mensaje de esperanza. Por eso dice:
porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Ahí está, ¿verdad? Que las riquezas, la ciencia, todo viene de Dios, viene de Él, por medio de Él, dice que. Eso es lo que está diciendo. Por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Y fuiste enriquecidos, dice, en todas las cosas, dice. En toda palabra, en toda ciencia. Ahí está, todo. No hay nada que Dios no haya hecho y no los haya dado si a Él le place darlo. Por eso no nos preocupemos. Si le pedimos y no contesta, es porque no le place darlo todavía. Él está esperando su tiempo y lo va a hacer cuando Él decida. ¿Y qué le queda a usted y a mí? Esperar en Él. Pero ya no aguanto. No, hay que aguantar en Cristo. Hay que aguantar. Por eso dice que somos valientes. Porque Él nos da la valentía, el valor, la fuerza, la fortaleza para poder seguir esperando aunque ya no aguantemos. Hay que decir sí aguanto. Porque Dios me hace aguantar. Porque Él me hace fuerte. En Él es que somos fuertes. En nuestras vidas, en nuestra propia humanidad somos débiles. Entonces dice ahí en toda palabra y en toda ciencia. Versículo 6. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en nosotros. Entonces, ¿quién confirma el testimonio de las buenas nuevas de salvación? En Cristo. Es Cristo Jesús. Eso es lo que está diciendo ahí. Dice, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. En vosotros. En todos. Ahí confirmamos que Cristo vive. Porque usted vive. Porque Él nos dio la vida. Y porque Efesios capítulo 2 dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y Él vino y Él por su gracia nos salvó y nos dio vidas y en abundancia. Entonces en Cristo se confirma todo, ¿verdad? Que de Él es todo, la ciencia, el hombre, todas las cosas en Él fueron hechas y ahí Él nos ha enriquecido y que ahora nos confirma por medio de vosotros que el reino de los cielos es real. ¿Cuántos saben que hay un cielo? Y que vamos a ir un día, los que tienen fe. Por la fe vamos a ir. Por la fe estamos esperando a Cristo para que cuando Él venga vamos a ser levantados. Versículo 7. De tal manera, dice, que nada os falta en ningún don, esperando, dice, la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es lo que estamos hablando, ¿verdad? Que lo que estamos esperando es que Cristo venga. Ese es el don, que se manifieste, dice ahí. Eso es lo que dice. De tal manera, dice, que nada os falte en ningún don, esperando en la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Que nada nos falte, que este día estemos preparados, llenos del poder de Dios, esperando en esa fe, en esa confianza que Él nos ha dado, de que Cristo ya va a venir. En Él hay que esperar. Así que por eso que dice, y sigamos, para ir avanzando y terminando, dice el versículo 8, el cual dice, también os confirmará hasta el fin. ¿Verdad que hay que esperar en Cristo? ¿Verdad que hay que esperar que venga Él? Porque ahí va a ser el fin. Así que por eso que dice ahí, el cual también os confirmará hasta el fin. Hasta que Él venga, Él va a confirmar que es real, que su venida es cierto, que no es mentira, como muchos piensan. Allí va a ser confirmado, dice. El cual dice también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuándo es ese día? Cuando Él venga. Ahí vamos a ser irreprensibles, porque allí ya habrá cuerpos o vidas transformadas sin pecado. Ahí ya no nos van a reprender, porque ya vamos a estar con Cristo Jesús en santidad, sin ningún deseo carnal, como ahora estamos viviendo, y eso nos lleva al pecado. Ya no habrá ese deseo de pecar. Por eso dice irreprensible, ¿verdad? En el día de nuestro Señor Jesucristo, porque usted y yo hemos sido transformados, y cuando Cristo venga, si estamos vivos, ¿verdad?, vamos a ser arrebatados. Si estamos muertos, los muertos en Cristo van a resucitar primero. ¿Sí? Terminemos en el versículo 9.
Fiel es Dios, dice, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está diciendo que Dios no falla, ¿verdad? Que fiel es Dios. Y usted y yo somos infieles, le fallamos. Hay momentos que no le fallamos, y en cada momento que pasamos en nuestra mente hay un pensamiento que nos hace pecar y le fallamos a Dios. Cuando miramos a alguien que nos cae mal, ahí pecamos, porque la palabra nos dice que vivimos en amor, que tenemos que amar a nuestros prójimos, a nuestros enemigos, sea quien sea. Y por eso le fallamos. Por eso que aquí dice, confirmando, pero Dios es fiel, dice. Sí, dice la alabanza también, ¿no? Fiel es Dios, dice, por el cual fuisteis llamados, ¿a qué? A la comunión con su Hijo. Entonces, ¿a qué fuimos llamados? A estar en una buena comunión, en una buena relación con Cristo Jesús. No a estar apartados de Él. Apartados para Él, para eso sí fuimos llamados, a ser santos, dice ahí. Pero por eso dice ahí, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Ahí está, ¿verdad? Entonces no se le olvide a usted y a mí que Dios quiere que tengamos una buena comunión con Él. Porque Dios para eso nos llamó, para que fuéramos uno en Cristo, que estuviéramos unidos con Cristo Jesús. Eso es lo que dice ahí. Fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Así es que la comunión que usted y yo tiene con Cristo es la que Dios valora. ¿Cómo estás con Jesús? ¿Cómo está su vida? ¿Realmente Cristo vive en tu corazón? Y muestras ese testimonio de que ahora sos diferente porque ya Cristo vive en usted. Pero si en nuestra vida no ha habido cambio, es que Cristo todavía no vive en nosotros. Pero Dios nos ha dado una buena comunión con su Hijo, dice. Porque desde el momento que entregó a su Hijo, que fue por amor, Él dijo, yo quiero que ellos aprendan de ese amor que yo le enseñé al dar a mi Hijo. Dios es amor. Y ahorita es amor y gracia. Porque está esperando en tiempo aún de gracia que muchos se arrepientan. Pero si no queremos en nuestra vida someternos más y más cada día a Dios, entonces es que no hay una buena comunión con Dios, que nos falta, que necesitamos más de Dios en nuestra vida. Y como sabemos que necesitamos, por eso tenemos que estar en la casa de Dios, aprendiendo a cómo comunicarnos, a tener una buena comunión, una buena relación. O sea, estar en sintonía con lo que Dios quiere que el hombre tenga con Cristo Jesús. A eso usted y yo hemos sido llamados. Así que ahí dejamos este estudio. Glorias para Dios. Incline su rostro. Démosle gracias a Dios por esta palabra que Dios nos enseñó esta noche en esa carta del apóstol Pablo.